¿Te has preguntado alguna vez por qué los mayores triunfos de la historia nacieron de las pruebas más oscuras, mientras que tú sientes que tus desafíos te arrastran al abismo sin esperanza? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no es solo una historia inspiradora, sino un mapa secreto con 12 lecciones épicas que han sido forjadas por filósofos estoicos, líderes legendarios y los libros más vendidos y premiados de todos los tiempos. Estas lecciones te darán el poder de convertir cada obstáculo en una victoria gloriosa, pero solo si te atreves a caminar este sendero conmigo hasta su clímax. Lo que te espera al final podría desatar un potencial que ni siquiera sabías que poseías, y te prometo que abandonarlo ahora sería como dejar un tesoro a medio desenterrar. Imagina un mundo donde cada tormenta te convierte en un titán de la leyenda, donde el caos se dobla ante tu voluntad. Esta no es una fantasía pasajera, es una odisea real que comienza en las tierras olvidadas del tiempo, donde los grandes han dejado cicatrices de resiliencia. Nos guiaremos por el estoicismo de Marco Aurelio, las estrategias de líderes comen al final de Simon Sinek, la mentalidad de crecimiento de mindset de Carol Dweck, la perseverancia de grit de Angela Duckworth, la presencia de El poder de la hora de Eckhart Tolle y la claridad de Thinking, Fast and Slow de Daniel Kahneman, entre otros tesoros literarios. Prepárate para un relato épico que te llevará a través de batallas internas y externas, con cada lección diseñada para mantenerte enganchado con historias vívidas, ejemplos prácticos y reflexiones que resuenan en tu alma. Este no es solo un vídeo, es tu espada y escudo contra las sombras de la vida. En una tierra lejana, donde las montañas se alzan como titanes de piedra bajo cielos que cambian como el humor de los dioses, y los ríos cantan himnos antiguos entre rocas erosionadas por milenios, vivía un guerrero llamado Kael. A sus 35 años, su vida era un eco de tragedias. Un incendio feroz había reducido su aldea a cenizas en una noche de viento aullante, dejando solo cenizas y recuerdos dolorosos de risas perdidas. Una guerra despiadada había dispersado a su familia, arrancando a su esposa e hijos de sus brazos en un éxodo forzado hacia tierras desconocidas, donde el eco de sus voces se desvanecía, y una derrota humillante en batalla, donde su indecisión dejó caer a sus hombres como hojas en otoño bajo un cielo gris, había manchado su nombre como líder. Vagaba solo, con el peso de la culpa como una armadura rota que crujía con cada paso, hasta que entre las ruinas humeantes de su antigua casa, encontró un pergamino amarillento, escrito por un sabio estoico que había recorrido esos mismos caminos siglos atrás, sus palabras desvanecidas en los bordes por el tiempo. Junto a él, un mercader errante, con ojos cansados y una sonrisa sabia, le dejó una caja de libros modernos, reliquias de sabiduría contemporánea que olían a cuero y aventura. Este manuscrito y esos textos fueron su guía para transformar los retos en triunfos. Acompáñalo en esta epopeya de 12 lecciones que te enseñarán a hacer lo mismo, narrada con la pasión de un trovador que ha visto el corazón de los héroes y ha sentido el pulso de sus batallas. Lección 1. Acepta lo que no puedes cambiar. Estoicismo, Marco Aurelio. Kael enfrentó su primera prueba cuando una tormenta desató su furia sobre su campamento improvisado en un valle estrecho, donde los vientos rugían como fieras desatadas, arrancando ramas de los árboles y silbando entre las rocas, mientras lluvias torrenciales transformaban la tierra en un mar de lodo traicionero que se adhería a sus botas como cadenas. Al principio su ira estalló como un volcán. Golpeó el suelo con puños ensangrentados, maldiciendo a los cielos por su crueldad, mientras el agua se filtraba por las grietas de su capa rota, empapando su piel hasta los huesos. Pero al desdoblar el pergamino con manos temblorosas bajo la luz tenue de un relámpago, leyó las palabras de Marco Aurelio: puedes soportar cualquier cosa si lo aceptas como parte de tu destino. Inspirado por la dicotomía del control, dejó de pelear contra la lluvia implacable que golpeaba su rostro como agujas, y se enfocó en construir un refugio. Con ramas quebradizas que crujían bajo sus dedos y piedras resbaladizas que se le escapaban, trabajó bajo el diluvio, cavando zanjas con un palo afilado que se astillaba con cada golpe, mientras el trueno retumbaba como un tambor de guerra en la distancia, iluminando su figura solitaria. Esta aceptación, eco de El poder de la hora de Eckhart Tolle, donde se enseña a habitar el presente sin resistir lo inevitable, le dio una paz que lo sorprendió, como un oasis en el desierto. Al amanecer, cuando el sol emergió tímido entre nubes desgarradas, su refugio de ramas y lona resistió, y Kael sintió una calma profunda, como si hubiera conquistado una montaña interna que había olvidado escalar.
Pasó el día reforzando su obra, colocando piedras adicionales y tejiendo hojas para aislarse del frío, mientras reflexionaba sobre cómo esta lección podía aplicarse a las tormentas de su pasado. Aplica esto hoy. Identifica un reto incontrolable en tu vida, como un jefe exigente que dicta tus horas, o un clima hostil que arruina tus planes, y redirige tu energía a lo que sí puedes controlar, como tu actitud resiliente o tu preparación meticulosa, para transformar la impotencia en una acción decidida que te empodere. Lección 2. Abraza el crecimiento mental. Mindset. Carol Dweck. Mientras reconstruía su refugio bajo un sol abrasador que quemaba su piel curtida hasta dejarla rojiza y agrietada, Kael dudó de sus habilidades, mirando sus manos callosas y preguntándose si el destino lo había condenado a la mediocridad eterna, un eco de las voces que lo habían ridiculizado tras su derrota. Un mercader errante, con una caravana cargada de especias que perfumaban el aire y libros polvorientos que crujían al tocarlos, le dio una copia maltrecha de Mindset de Carol Dweck, sus páginas marcadas por el viaje y salpicadas de arena del desierto. El mercader, con voz ronca por años de caminos, le explicó que el fracaso no es un final, sino un taller donde se forja el carácter, un lugar donde las llamas del error templan el acero del alma. Kael abrazó esta mentalidad de crecimiento, practicando cada día una nueva técnica con una dedicación casi obsesiva. Primero intentó tejer una cubierta con hojas secas que se deshacían al tocarlas, dejando un rastro de fragmentos en el suelo. Luego perfeccionó el uso de cuerdas hechas de corteza, ajustando nudos bajo la luz de la luna que teñía el Valle de Plata, hasta que sus dedos sangraban por el esfuerzo. Cada error, como una rama que se rompía con un chasquido seco o una cuerda que cedía bajo el peso de la lona, lo llevó a innovar, a probar nuevos ángulos, a aprender de la naturaleza misma. Pasó noches enteras bajo las estrellas, dibujando planos en la tierra con un palo carbonizado que dejaba surcos profundos, aprendiendo de cada intento fallido, hasta que su refugio se alzó como un testimonio de su evolución, resistente a los vientos y orgulloso bajo el sol. Esta lección, combinada con la sabiduría estoica de Epicteto, que ve los errores como maestros pacientes, lo transformó de un hombre quebrado en un artesano de su destino, un escultor que moldea su vida con cada golpe. Retención. Pregúntate, ¿ves tus errores como cadenas que te atan a un pasado gris o como escalones que te elevan hacia un futuro brillante? Cambia tu narrativa interna escribiendo 3 lecciones que un fallo reciente te ha enseñado y siente cómo tu mente se expande con cada palabra, abriendo puertas que creías cerradas. Lección 3. Encuentra propósito en el servicio. Líderes comen al final. Simon Sinek. Un día, mientras Kael descansaba junto a un fuego humeante que apenas calentaba sus huesos entumecidos por el frío de la noche, un grupo de aldeanos hambrientos emergió de la niebla espesa que envolvía el valle, sus rostros demacrados por semanas de huida tras una guerra que había arrasado sus campos y dejado sus aldeas en silencio. Sus ojos hundidos suplicaban piedad, reflejando el hambre que les retorcía el estómago, y sus pasos tambaleantes resonaban como un lamento que se perdía en el viento. Inspirado por Líderes comen al final de Simon Sinek, que enseña que los grandes líderes nutren a los demás antes que a sí mismos, sacrificando su propio confort por el bien común, Kael compartió su escasa comida, un puñado de bayas secas recolectadas con esfuerzo en los arbustos espinosos del bosque, y un trozo de pan duro que había guardado como último recurso, guardado en un saco raído que olía a tierra. Aunque su estómago rugía con un hambre feroz que le nublaba la vista, vio cómo los aldeanos recuperaban fuerzas, sus rostros iluminándose con gratitud que brillaba como el fuego, y sus palabras de agradecimiento susurradas con voces quebradas forjaron alianzas que lo protegerían en los días venideros como un escudo invisible. Pasó días enseñándoles a pescar en el río cercano, mostrando paciencia incluso cuando las redes se enredaban en las rocas afiladas o los peces escapaban con un destello plateado, y su propósito creció como una llama que desafía la noche más oscura, calentando su corazón. El estoicismo de Séneca refuerza esto: la virtud radica en servir a otros sin esperar recompensa, y Kael lo vivió al ver cómo su acto de bondad plantaba semillas de comunidad, unidas por la esperanza. Retención. ¿Cómo puedes servir a alguien hoy, ya sea con un gesto amable que ilumine su día, una palabra de aliento que levante su espíritu, o un acto de apoyo que comparta tu fuerza, para descubrir un propósito que trascienda tu rutina diaria? Hazlo y observa el cambio en tu interior, como un río que encuentra su cauce. Lección 4. Desarrolla resiliencia con esfuerzo. Grit, Angela Duckworth. Una emboscada lo sorprendió al amanecer.
cuando el sol apenas rozaba las cimas de las montañas, con flechas silbando como serpientes venenosas que cortaban el aire, y enemigos emergiendo de la bruma como sombras vivientes. Una saeta se clavó en su hombro con un crujido seco, la sangre tiñendo la tierra en un rojo vivo que se mezclaba con el barro, y el dolor lo dobló como un árbol bajo el peso de una tormenta, haciendo que su visión se nublara. La desesperación lo tentó a rendirse, a dejar que la oscuridad lo reclamara como un manto frío, pero Kael, recordando Grit de Angela Duckworth, se levantó con una determinación que ardía más fuerte que el dolor, un fuego que lo impulsaba a seguir. Pasó días entrenando su cuerpo y mente, estirando sus músculos magullados bajo un sol que quemaba sin piedad, dejando su piel enrojecida, meditando sobre las palabras de Epicteto: lo que no puedes controlar, no te perturban, mientras el viento llevaba su aliento entrecortado. Confeccionó una venda improvisada con jirones de su capa rota, tejiendo los hilos con dedos temblorosos. Usó hierbas locales para aliviar la inflamación, oliendo su amargor mientras las machacaba contra una piedra, y practicó movimientos lentos para recuperar su fuerza, cada paso un grito silencioso de voluntad que resonaba en su alma. Los aldeanos lo observaban desde la distancia, asombrados por su tenacidad, y su resiliencia lo convirtió en un símbolo de esperanza, un faro en la tormenta que guiaba a los perdidos. Retención: recuerda un momento difícil en tu vida, como una enfermedad que te debilitó con fiebre y noches sin dormir, o una pérdida que te rompió el corazón, y escribe cómo tu esfuerzo, por pequeño que fuera, como levantarte de la cama o buscar ayuda, te sacó adelante, reforzando tu capacidad de superar cualquier adversidad que venga, como un guerrero que se levanta tras la caída. Lección 5. Visualiza el éxito con preparación. Premeditatio malorum. Estoicismo. Antes de una batalla contra un clan enemigo que superaba su número como una marea oscura, con estandartes negros ondeando como nubes de tormenta, Kael se retiró a una cueva silenciosa, donde el goteo del agua era su único compañero, un sonido hipnótico que llenaba el espacio. Allí, visualizó la derrota con una claridad desgarradora, sus hombres cayendo uno a uno, sus gritos resonando en el valle como ecos de desesperación. El capturado con cadenas en los tobillos que cortaban su piel, el campamento reducido a escombros humeantes que el viento esparcía. Esta técnica estoica, premeditatio malorum, lo preparó para lo peor, enfrentando sus miedos en la penumbra, pero también lo llevó a planificar cada movimiento con precisión quirúrgica, desde la posición de los arqueros en las colinas cubiertas de musgo hasta la retirada estratégica a través de un paso oculto entre rocas afiladas. Esto se alinea con Atomic Habits de James Clear, donde la preparación sistemática crea hábitos ganadores que se acumulan como capas de armadura. Pasó noches trazando mapas en la arena con un palo, ajustando estrategias con los aldeanos bajo la luz de la luna que reflejaba sus rostros determinados, y durante la batalla, su calma desconcertó al enemigo, que vaciló ante su serenidad como si enfrentaran a un dios. La victoria fue aplastante, y Kael emergió como un estratega invencible, su figura recortada contra el horizonte en llamas. Retención: visualiza un reto que enfrentas, como un examen que te inquieta con preguntas desconocidas o una conversación difícil que te pone nervioso, y planea tu respuesta paso a paso, desde cómo te prepararás con noches de estudio hasta cómo responderás si falla con una sonrisa, para ganar una confianza que te eleve como un águila sobre la tormenta. Lección 6. Ama tu camino. Amor fati, estoicismo. Tras perder a un amigo cercano en la batalla, Kael se derrumbó bajo un roble antiguo, sus ramas extendidas como brazos consoladores, su llanto mezclado con el viento que agitaba las hojas caídas en un remolino de colores otoñales. El dolor era un puñal en su pecho, un peso que le robaba el aliento, y la tentación de culpar al destino lo envolvió como una niebla densa que nublaba su visión. Pero abrazó el amor fati, viendo la pérdida como un capítulo inevitable de su historia heroica, un verso doloroso pero necesario en la canción de su vida. Man's Search for Meaning de Viktor Frankl respalda esto. El significado surge del sufrimiento aceptado con dignidad, como un diamante que se pule bajo presión. Pasó días tallando una placa de madera en memoria de su amigo, sus manos temblando mientras grababa su nombre con un cuchillo desafilado, transformando su dolor en un acto de amor eterno que resonaba con cada golpe. Cada marca en la madera era una oración silenciosa, y su espíritu se fortaleció, como si el roble mismo le diera su savia vital, nutriendo su alma. Caminó por el bosque, llevando la placa como un talismán, y encontró paz en la aceptación. Retención:
¿Qué reto o pérdida puedes aceptar hoy con gratitud, viendo cómo te ha moldeado en alguien más fuerte como el acero forjado en el fuego? Escribe una reflexión detallada, dejando que las lágrimas o las sonrisas fluyan como un río, y siente cómo te liberas de las cadenas del resentimiento. Lección 7. Cultiva la disciplina interior. Templanza, estoicismo. Tentado por el lujo de un rey que le ofreció oro que brillaba como el sol en un trono de mármol, banquetes con aromas de especias exóticas que llenaban el aire y camas de plumas suaves que prometían descanso, Kael eligió la simplicidad, durmiendo en una manta raída que olía a tierra y comiendo raíces silvestres que encontraba en el bosque, su sabor amargo un recordatorio de su fuerza. Recordó la templanza de Marco Aurelio, que despreciaba los excesos como cadenas doradas, y Deep Work de Cal Newport, que destaca que la disciplina fomenta un enfoque impenetrable como una fortaleza de piedra. Pasó semanas resistiendo tentaciones, meditando en silencio mientras el viento susurraba entre los árboles, su respiración sincronizada con el ritmo de la naturaleza, y su claridad mental lo guió en decisiones cruciales, como rechazar una alianza corrupta que habría manchado su honor. Cada día era una victoria sobre sus deseos, un combate interno donde su voluntad emergía victoriosa y su mente se volvió un templo de acero, impenetrable a las distracciones. Retención. Elimina una distracción hoy, como el teléfono por una hora, apágalo y siente el silencio que te envuelve, para practicar disciplina y fortalecer tu voluntad como un músculo que crece con cada repetición. Lección 8. Actúa con coraje. Coraje. Estoicismo. Frente a un enemigo superior en número, con estandartes negros ondeando como nubes de tormenta que oscurecían el cielo, Kael lideró con valentía, inspirado por el coraje estoico y Dare to Lead de Brené Brown, que enseña a abrazar la vulnerabilidad como fuerza que une a los corazones. Con un grito que resonó en el valle como un trueno que despertaba la tierra, cargó contra las líneas enemigas, su capa roja ondeando como una bandera de esperanza que desafiaba la muerte, mientras las flechas silbaban a su alrededor como un enjambre furioso. Pasó días entrenando a sus hombres, enfrentando su propio miedo al fracaso bajo la lluvia que empapaba su armadura, y su audacia inspiró a su pueblo a seguirlo, transformando un ejército pequeño en una fuerza indomable que cantaba himnos de guerra. Retención. ¡Qué miedo! Como hablar en público que te hace temblar o confrontar a alguien que te hiere, puedes enfrentar hoy con coraje. Da un pequeño paso como practicar frente a un espejo con la luz tenue, y siente cómo creces con cada palabra. Lección 9. Busca la sabiduría en la adversidad. Sabiduría. Estoicismo. Un enigma presentado por un adivino lo desconcertó bajo la luz de una fogata crepitante que chispeaba como estrellas caídas. El fuego quema pero también ilumina. Kael, guiado por la prudencia estoica y Thinking, Fast and Slow de Daniel Kahneman, analizó con calma, observando las llamas que danzaban frente a él, su calor rozando su rostro. Pasó noches enteras meditando, conectando el enigma con su vida. El incendio que destruyó su aldea también lo liberó para este viaje, una paradoja que lo hizo sonreír. Escribió notas en la tierra con un palo carbonizado, reflexionando sobre cada adversidad, desde la guerra hasta la pérdida, y descubrió que la sabiduría nace del dolor comprendido como una semilla que brota tras el fuego. Retención. Reflexiona sobre un problema reciente, como un despido que te dejó en silencio o una discusión que te dolió, y escribe 3 lecciones que te ha enseñado, dejando que la sabiduría florezca como una flor en la ceniza. Lección 10. Practica la justicia. Justicia más estoicismo. Estoicismo. Kael medió un conflicto entre clanes rivales que amenazaban con desatar una guerra sangrienta, sus líderes gritando bajo un roble testigo, cuyas ramas temblaban con el viento. Aplicó justicia estoica y los principios de The 7 Habits of Highly Effective People de Stephen Covey, escuchando a ambas partes durante días, bajo la lluvia que empapaba su capa y el sol que quemaba su piel. Propuso un acuerdo equitativo, dividiendo tierras y recursos con precisión, midiendo cada parcela con una cuerda y marcando los límites con piedras, y la paz reinó como un bálsamo que curaba heridas antiguas. Su imparcialidad ganó respeto, y los clanes lo llamaron mediador sagrado, un título que llevaba con humildad. Retención. ¿Cómo puedes actuar justamente hoy, mediar una disputa que divide a tus amigos, o ayudar a alguien necesitado con un acto desinteresado? Hazlo y observa el impacto, como ondas en un lago tranquilo. Lección 11. Construye hábitos de éxito.
Atomic Habits, James Clear. Kael estableció rutinas diarias, entrenamiento al amanecer con el canto de los pájaros que llenaba el aire, reflexión al mediodía junto al río cuyas aguas reflejaban su rostro cansado, planificación al atardecer bajo las estrellas que guiaban su camino, combinando estoicismo con los hábitos de Clear. Pasó meses perfeccionándolas, levantándose antes del sol que pintaba el cielo de naranja, corriendo por senderos rocosos que herían sus pies, y su fuerza física y mental creció como un roble centenario, sus raíces profundas en la tierra. Cada hábito era un ladrillo en su fortaleza, un paso hacia la grandeza. Retención. Elige un hábito pequeño, como caminar 15 minutos diarios por un parque o leer 10 páginas bajo la luz suave, y empieza mañana, registrando tu progreso en un cuaderno que se convierta en tu aliado. Lección 12. Trasciende con presencia. El poder de la hora, Eckhart Tolle. En la cima de su victoria, con un valle verde extendiéndose ante él como un tapiz vivo, Kael meditó en una colina presente en el ahora, uniendo estoicismo y Tolle. Pasó horas escuchando el viento que susurraba secretos antiguos, sintiendo la tierra bajo sus pies que vibraba con vida, y su legado inspiró generaciones que aún cantan sus hazañas alrededor de fogatas. Retención. Dedica 5 minutos hoy a estar plenamente presente, sin teléfono que te distraiga, sintiendo cada respiración que entra y sale, y conéctate con tu esencia, como un río que encuentra su fuente. Kael se convirtió en leyenda, no por evitar retos, sino por transformarlos en oro puro. Estas 12 lecciones, fusionando estoicismo con sabiduría moderna, son tu herencia. Pero este viaje no termina aquí. Tu suscripción a Estoico Líder no es solo un apoyo, es un acto de fe en tu transformación y en la de otros que luchan en la oscuridad. Al dar like, compartes una chispa de luz que ilumina caminos. Al comentar, tejes una red de conexión que une corazones. Al compartir, plantas semillas de cambio que florecerán en el mundo como flores tras la lluvia. Cada acción fortalece este canal, permitiéndome guiar a más almas perdidas hacia la serenidad, como un faro en la noche. Únete ahora, sé un estoico líder, y juntos iluminaremos el mundo con triunfos que resuenan como tambores de victoria. Tu poder está en tus manos. Actúa hoy.